gente, un video podcast de Alejo EQ. ¡Eh! Jorge, la ley y la historia, parte 1. ¡Hey, gente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, este es el video podcast de Alejo EQ, que bueno, yo soy Alejo EQ. Y el episodio de hoy, bueno, ya me conocéis, ¿no? Alejo EQ, tengo un newsletter, alejoeq.es, ahí cuento cosas chulas. Y aparte de cosas chulas, este episodio es de cosas chulas, ¿no? ¿De qué va el episodio de hoy? Pues resulta que tengo un amigo, ¿no? Mi amigo El Moy, hace años, me habló de un libro, y la verdad que solo hemos hablado una vez de ese libro, ¿no? Me habló de un libro que me dice, me estoy leyendo un libro sobre el tema de... Hablaba de la época de los Reyes Católicos, descubrimiento de América, de lo de las Indias, y hablaba de esa época, pero con unos términos a nivel financiero, a nivel legal, actuales, ¿no? Que si de inflación, que si de especulación, que si el tema de la especulación con amapolas, con especias. Entonces me llamó mucho la atención eso de que, parece que son términos que son modernos, son conceptos que son modernos, pero es que existen desde hace siglos, exactamente igual, ¿no? Incluso pensando, me di cuenta que el Cristóbal, no sé, igual le he comentado, pero Cristóbal Colón, al final era un tipo que iba dando sus elevator pitch, sus discursos para buscar financiación, ¿no? Para levantar rondas, y cogió y convenció a los Reyes Católicos y levantó una ronda de financiación, ¿no? Que digamos, ¿no? Entonces a mí todo ese tema de ver que durante la historia ya han pasado muchas cosas de lo que ahora, son conceptos ya súper viejos, me llaman muchísimo la atención. A veces oí en un programa de radio que hablaban de la inflación que había en España, y hablaban de la inflación del siglo, no sé, XVIII, XVII, y a veces me da la sensación de que hay un concepto como que en el tiempo actual es como que tiempocéntrico, ¿no? Wow. ¿Cómo lo es? Sí, bueno, va a empezar otra vez. Sí, es que creo que no estaba alcanzado. Pues, Vale. No, porque es que a nada que eso yo creo que se va a oír. Vale, venga, empiezo otra vez. Perdón. No pasa nada. 3, 2, 1, ya. ¡Hey, gente! ¿Qué tal? Bueno, este es el video podcast de Alejo EQ. Bueno, Alejo EQ soy yo. Tengo este video podcast, tengo también el newsletter en alejoeq.es, donde cuento cosas chulas. Y bueno, este es otro episodio. Este episodio tengo muchas ganas, ¿no? Porque esto me viene de una vez hablando con mi amigo El Moy hace un montón de años, me hablaba de un libro que se había leído sobre historia, y hablaban de la historia, pues era de la época de los Reyes Católicos o de las Indias o de esa época, pero era en términos financieros. Bueno, no son actuales, o sea, son de siempre, pero claro, suenan actuales, ¿no? Que si de inflación, de si especulación, de todos esos temas, ¿no? Entonces hablaban por ejemplo, del tema de la especulación con las especias, o con que se llama amapolas, y me llamó muchísimo la atención, porque a veces, claro, yo siempre me sonaban esos conceptos como si fueran conceptos modernos, ¿no? Parece que hace siglos era, pues no sé, ¿no? Como la antigüedad o tal, pero son conceptos que ya estaban, que llevan siglos y siglos y siglos. Entonces es un tema que siempre me ha llamado la atención, ¿no? De hecho, pensándolo, claro, el Cristóbal Colón, cuando iba buscando financiación para el descubrimiento de América, ¿no? Para el viaje a América, era casi un tipo que iba buscando inversión, iba haciendo su elevator pitch y iba haciendo rondas a ver si encontraba inversores, ¿no? Es muy similar a cómo es ahora. Y a veces me da la impresión de que hay un concepto que no sé cómo se llama, pero es como si fuera, en vez de egocéntrico, pues como si fuera tiempocéntrico, ¿no? Que parece que da la impresión de que siempre el tiempo actual es como el tiempo más importante de la historia, o que es muy el capital, o que es el que se inventó todo, ¿no? Y de hecho, yo creo que nos da mucho la sensación ahora con el tema todo de inteligencia artificial y de internet y tal, y la leche, claro. Y de videopodcast, que es la leche. Pero que yo pienso y digo, ostras, el descubrimiento de América, yo creo que eso es
eso se las de odos, eso no lo gana nadie, ¿no? Porque es que eso es básicamente lo más parecido a una invasión alienígena que se ha vivido durante la historia, tanto por un lado como el otro, ¿no? O sea, los que llegaron, digamos que son los alienígenas, y los otros encontraron de repente una especie nueva, súper avanzada, eso es brutal, ¿no? Entonces, esas ideas de la historia con conceptos actuales me ha llamado mucho la atención siempre, ¿no? Entonces, he invitado aquí a mi amigo Jorge, a Jorge Modey. Yo le conozco de un ámbito de empresarios y eso. Él es abogado especializado en temas de tecnologías, ¿no? Y bueno, pues bueno, ¿no? Quedamos de vez en cuando y hablamos de manga, de videojuegos, de la vida y tal. Y un día, hablando de eso, me comenta que le interesa mucho, ¿no? Los avances que ha tenido el derecho a lo largo de la historia, ¿no? Y me quedé con la cosa que me dijo, ostras, la ley de Talión, que suena como una burrada, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, fue un avance a nivel de derecho súper importante, porque antes la proporción, o sea, fue como el principio de proporcionalidad entre lo que haces y el castigo que recibes, ¿no? Que antes igual era ojo por te mato al hijo, yo que sé qué era, ¿no? Entonces, de eso quiero hablar, bueno, porque de eso hay gente, ¿no? Cuando estaba comiendo con Jorge, me quedé con las ganas de decir, ay, ya hemos cambiado de tema, pero es que yo quería seguir hablando de eso, ¿no? De qué pasa, de qué sabes de el derecho a lo largo de la historia. Entonces, como me quedé con las ganas, pues no me quedé con las ganas, y aquí está Jorge. Jorge, vente, hoy sí que vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de 20th Century Boys, ni de... ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andamos? Entonces, Jorge, o sea, cuéntame, o sea, porque me quedé con lo del ley de Talión, pero cuéntame historias, ¿no? De derecho. Sí, es decir, la ley del talión es muy chula la idea de ojo por ojo, diente por diente. O sea, hoy en día, de hecho, la frase original es incluso más larga. Es mano por mano, pie por pie. Hay toda una serie, es bastante larga. ¿Dónde es el origen un poco de eso? Es Mesopotamia, es Babilonia. Y de hecho, ley del talión el origen es latino-romano, es la lex talionis, ¿no? El origen es lo que se llama el código de Hammurabi. Hammurabi es una de las primeras personas, estamos hablando del año 2000, 2500 antes de Cristo. Si te preguntas, o sea, hace ¿cuánto? Estamos hablando casi de 4 a 5.000 años, sí, o sea, un poco más de 4.000 años, que tiene una gran idea, y es... la ley en general no se conoce, porque en esa época el nivel obviamente la gente no sabe leer en general y no tiene acceso a conocimiento fácilmente. Necesito que en mis pueblos, en mis ciudades que voy conquistando y que voy intentando estandarizar y civilizar, la gente entienda lo que se aplica cuando alguien le roba la comida a alguien, o alguien le pega una paliza a otro, o hay una lesión, ese tipo de cosas. ¿Cómo hacemos eso? Entonces el Código Hammurabi decidió empezar a construir tótems en medio de las plazas con inscritas, cuneiforme, parte del famoso cuneiforme aparece ahí, donde aparecían las leyes que aplicaban. De forma que al menos en el centro de la plaza de cada ciudad que iba un poco conquistando, fundando, la gente tuviera una referencia visual de poco a poco entender eso. Y eso no solo, claro, eso dices, nadie lo sabe leer, pero había una persona que cada X tiempo, días, semanas, lo iba leyendo, lo iba recitando. ¿Sí? Vale. Y en esas columnas aparece... una de las leyes, que es el ojo por ojo, diente por diente. ¿Y cuál es la gracia? Y por eso es un poco... Lo que se entiende es que el ojo por ojo, diente por diente es una gran... Hoy en día es una salvajada. Dices, no, han quitado un ojo, quítale un ojo, todo el mundo contento. No, error. La idea es que en ese momento se entendía como justicia recíproca, o sea, de igual a igual, porque el origen de eso... son sistemas o sociedades, o incluso gobiernos, estamos en los orígenes no del Estado moderno, que llegará con Grecia siglos después, estamos hablando casi 1.500 años después, pero estamos empezando a tener estados, gobiernos, donde se establece lo que entendemos como el concepto de Estado de Derecho, o sea, que se aplica la ley a unos esquemas que hoy nos parecerían bárbaros, pero para entonces tenía lógica. Claro, de ese momento, cuando a ti te robaban algo, normalmente la gente, la forma de responder era yo matar al que me ha robado, yo pegar una paliza a los hijos, descendientes, etcétera, yo quemar la casa de esa persona. Eso era más o menos, o sea, era una forma, me vengo, ya tomamos por saco, es un poco la...
eso es retribución pura y absoluta del daño que yo he sufrido, pero eso no es recíproco. Si a mí me han robado, pues un saco de naranjas, castigar de esa forma implicaba que la gente no entendía el concepto de justicia, sino que se tomaba la justicia por su mano. Y entonces lo que intenta Hammurabi en ese sentido, con la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, es necesitamos encontrar una reciprocidad, porque hacernos un poco de daño y responder con un daño hiperextremo no nos está haciendo ningún daño o ningún favor como sociedad. Y entonces él plantea que hay que llegar a una solución de daño recíproco. Y muy inicialmente es un daño que se entiende incluso a nivel físico. Hay interpretaciones además del carácter religioso de qué quiere decir ojo por ojo, diente por diente. Si es literalmente un ojo por un ojo. Y hay parte de las sociedades que lo han interpretado que no podía ser ojo por ojo porque las leyes de carácter un poco más religioso tenían que ser igualitarias. ¿Y qué pasaba con los ciegos? Yo no le puedo quitar un ojo a alguien que no ve. Porque era así, te quiero decir, si le quitas un ojo a uno, iba un eso y te quitaba un ojo. Hay algunas, en parte el islamismo, la gran mayoría de grandes religiones han aplicado el concepto igual o casi literal. Entonces el islamismo, lo que se llama la ley del Sharia, ha aplicado en algunos casos el ojo por ojo y lo aplica literalmente. Físicamente, mano por mano, pero luego con el tiempo se ha reinterpretado. Por ejemplo, el derecho romano, muchos años después, aplicó la lex talionis y aplicó el ojo por ojo, pero los romanos que ya eran un poco más vivos, que diríamos, ya se aplican en los momentos de Hammurabi, que ahora lo podemos detallar un poco más, pero lo que piensan es, vamos a hacer un ojo por ojo un pelín más pecuniario. Te han hecho un daño, el daño con el que responderás será normalmente con dinero. Pagarás algo que compense eso. Pero en algunos casos, si en función también del estatus social, porque hay que pensar que en esos niveles había casos donde el estatus social cambiaba y no permitía aplicar eso, pero con algunas excepciones, sí que todavía se permitía. Por ejemplo, creo que se permitía en Roma que si te rompían una pierna, tú podías romperle una pierna al que te la había roto. Ni tan mal. Y lo podías hacer tú, ¿no? Era como tú cogías, no había un verdugo ni nada, sino decía, oye, mira, aquí tienes la pierna y sacúdele bien. Sí, en las versiones más avanzadas de la ley del talión, y es un avance también societario, como grupo y como sociedad y conjunto, hay una persona, no hay un verdugo en sí, pero hay un sistema de justicia y hay alguien que se encarga de intentar inicialmente asegurar que si solo te pueden cortar la mano, solo te corten la mano, que la gente no se vengue. La idea de la ley del talión, y por eso es un gran avance jurídico, pero a nivel societario también, se quiere eliminar la venganza como sistema de justicia, porque hasta ahí lo que se entiende es, me has hecho un fastidio, pues yo te lo voy a hacer el triple de grande. Pero claro, eso es tomarse la ley por suma, y al final es un sistema muy bárbaro, que en esos niveles que Hammurabi intenta civilizar su mundo, no funciona, eso no tiene lógica. Claro, pero claro, es bárbaro. Lo que quiero decir es que durante cuánto tiempo no fue tan bárbaro, ¿no? Te quiero decir que igual es bárbaro desde hace 5 siglos o varios siglos, ¿no? Pero que eso igual fue una cosa vigente y un avance durante... Es más reciente la no barbaridad de la ley del talión, estamos seguramente hablando de centenares de años. Es algo bastante más reciente. En Edad Media se retomaron ideas de ese estilo. Hay que pensar que en Edad Media a veces, en derecho mallorquín, por ejemplo, del Regne de Mallorca, hay que pensar que el Regne de Mallorca durante unos años fue independiente y todo eso, y tuvo alguna normativa propia muy particular. Por ejemplo, cuando se puso muy de moda en la época robar manzanas, se castigaba el robo de manzanas con la pena de muerte. Robar manzanas con la pena de muerte, eso... De hecho, la pena de muerte hoy en día, la ley del talión hoy en día existe, porque la reciprocidad es... Hay países que tienen pena de muerte. Estados Unidos, Japón, tantos otros. ¿Cuál es la reciprocidad? Si tú has matado a alguien, el castigo es muerte. Eso es ley del talión pura y dura. Es reciprocidad. No me paso de ahí. Pero el concepto básico sigue presente en esa idea. Entonces, sí. Y yo te quiero preguntar, digamos que, ¿en qué punto, ¿en qué punto asoma lo que es el derecho actual, ¿no? Sería de los romanos o de Grecia. Sí. Hay un poco de todo. Griegos comienzan por allá, estamos hablando de Mesopotamia saltando para allá. Ya digo, Hammurabi en sí es el primero que intenta poner eso, plasmar eso por escrito, por lo tanto es un avance importante.
Hay que pensar que históricamente el derecho ha tenido un problema y es que históricamente no existía más que textos manuscritos o en general lo que se hacía se transmitía la norma por lo que se llama costumbre. Ajá. Hay que pensar que en las fuentes del derecho está la ley, que es lo que se entiende que está escrito, pero está la costumbre y luego está lo que se llaman los principios generales del derecho. Vale. ¿Por qué se dice que hay costumbre? Porque durante siglos, milenios casi, muchas veces los pueblos, las personas, los gremios, los mercados, los sectores se entendían por costumbre. No hay nada escrito. Sí, Esto sí, siempre sí, se ha sí, hecho sí. así, normalmente lo vamos a seguir haciendo así. Entonces, eso está muy bien, pero ¿qué pasa cuando la costumbre no está clara o se pierde con el tiempo o genera dudas o se introducen nuevos elementos? Por ejemplo, lo que tú comentabas en la intro, llega gente totalmente de lugares totalmente desconocidos con nuevas ideas y criterios y mentalidades y empieza a alterar esa costumbre. Claro, eso genera inseguridad jurídica. No hay nada más peor para el negocio, para que Colom haga un pitch para conseguir su inversión, que la incertidumbre. Sí, 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 sí. Si no saben qué circunstancias. Entonces es cuando se empiezan a plantear la necesidad de plasmar las normas en escritura. Y por allá, a inicios del año, finales de en la Edad Media es cuando se comienza, ya los romanos sí que plasmaban mucha, pero todavía a niveles un poco muy manuscritos. Por tanto, un problema muy típico del derecho de hace 10, 15 siglos es que lo interesante no era saber derecho, era saber quién tenía la versión más actual de la ley. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es eso? Es decir, por ejemplo, en la Edad Media, y eso pasó hasta que no nace la imprenta móvil con Gutenberg, por allá el 1400, un poco así, cuando había una disputa comercial dentro de un gremio, por ejemplo, oye, pues este cargamento de especies ha llegado en malas condiciones o tendría que haber sido así o asá. El que defendía, los abogados de la época, porque obviamente es un perfil muy elitista, históricamente el derecho siempre ha sido muy elitista por muchas razones que podemos luego comentar, ¿cómo defendías eso? ¿Qué norma aplicabas? En general no se conocía la norma, porque Claro. mucho estaba escrita a mano. Entonces quizá mi abogado tenía la norma escrita a mano y el tuyo no tenía nada. Entonces Vale. uno actuaba de habladurías, de costumbres, y el otro sí sabía la ley. Pero no quiere decir que supiera aplicar la ley, simplemente que tenía la versión Que escrita. bueno, tenía la versión. O sea, es como el que tenía, como si hoy en día me dijeras, no, hoy el que ganará el caso es el que tiene el PDF. Mayormente es eso. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la magia del derecho. ¿Y en qué momento, o sea, el concepto, ¿no? Ahora, ¿no? Tú tienes tú tienes un problema, hay un juez, hay unos abogados. Sí. O sea, esa estructura de juez, abogado, Sí. tal, jurado, eso cuando... Bueno, los romanos ya tenían figuras de jueces en ese sentido, por tanto ya empezaban a trabajarse con eso. Siempre se ha intentado, el juez, bueno, la figura que todavía existe, aunque se utiliza muy poquito, el juez de paz, Sí, sí. que normalmente se localizaba, ya digo, todavía existe y se regula. En situaciones donde, oye, pues tu peral, una rama del peral ha entrado en mi finca y está cayendo la fruta porque yo no la cojo y está cayendo podrida, pero vienen los pájaros y me lo pican y no sé qué, no sé cuántos. Esos son disputas entre vecinos muy típicas, o la típica de las servidumbres, es decir, un camino de paso. Claro, pero yo entiendo, o sea, no, o sea, es que ahora estoy pensando, ¿no? O sea, juez sí que lo veo más claro, ¿no? Es que ahora o sea, me retomo a la Biblia, ¿no? Que si el juez Salomón, que si el niño, Sí, no sé sí, qué, que esa si idea, tal. la justicia divina. Pero la figura del abogado, ahora que estás hablando, digo, hostia, la figura del abogado, eso sería algo más reciente, sería bastante Bueno, el reciente, ¿no? concepto más... o sea, bueno, sí, no te creas, pero el concepto gremial de colegio profesional como abogado siempre ha existido. Yo creo que la primera es Bolonia, y Bolonia estamos hablando del siglo IX, siglo X, me parece, fue el primero que tenía una universidad, es de las primeras universidades a nivel mundial, y de las primeras que empieza, creo, a generar la figura de abogado, Vale. entre comillas. Pero ya eso pasaba, por ejemplo, en la fiebre del oro, y había abogados que defendían en Estados Unidos, Vale. los que iban allí con su pico y su pala y su cubo a intentar recoger oro. Sí. Y si los terrenos, por ejemplo, en esa época muchos terrenos era muy difícil saber de quién eran. De hecho, la parte de la gracia de la fiebre del oro era intentar hacerse con el terreno legalmente. O sea, durante el salvaje oeste, Sí, el Wild sí, West, sí. no se le llama Wild West porque lo dije en las películas, sino también porque la gente iba allí intentando hacerse con todo lo que técnicamente estaba libre. Otra cosa es que fuera de lo de los indios y demás. Claro. Y a veces intervenían abogados que eran obviamente perfiles muy elitistas, muy específicos, pero que intentaban dar cierta garantía jurídica a lo que existía.
con la norma que más o menos conocían, o sea, porque en esa época obviamente estamos hablando, Wild West estamos hablando del año 1800. 1800 y pico, o sea, ¿no? Sí, eso es más conocido. Pero yo siempre lo cuento cuando hemos estudiado mucho la innovación o la innovación dentro del sector legal y también la historia y la innovación. Ya digo, la primera imprenta móvil es Gutenberg, año 1400 y poco, 1450 o así creo es. La primera, uno de los primeros textos que se imprime es la Biblia. Ajá. Y de hecho la religión tiene mucho... Es muy consciente de la importancia de transmitir su mensaje. Por tanto, mientras más lo imprima, más gente lo lee, más fácil es. El derecho no tiene ningún interés en transmitir su mensaje. Porque el derecho tardó más de 50 años en que alguien empezara a imprimir leyes con imprenta. ¿Por qué? Y fue un juez británico que dijo, oigan ustedes, esto ya está el moño de que me vengan aquí, cada uno diciendo que está en la ley que aplico o está en la que, y a mí me están generando dudas. Ajá. ¿Cuál es la ley? Ostras, imprímela, macho, no no me des más por saco. Entonces tardan 50 años. ¿Pero por qué? Porque era control. El que sabe la ley y no tiene por qué compartirla con otro tiene más poder. La ley entiendo que estaba manuscrita en un Claro, sitio claro. y tú tienes que ir a una biblioteca, no sé qué. Pero claro, el nivel de acceso a ese conocimiento era muy, muy alto. O sea, es como algunos idiomas históricamente. Yo, por ejemplo, algunos años por hobby un poco estudié japonés y una de las cosas que te enseñan es que el japonés, históricamente el japonés, igual que es como el latín aquí, el latín muy puro, o el japonés muy puro, solo lo conocían determinadas personas. Y el conocimiento, incluso los documentos que decían cómo aprenderlo, solo tenían acceso a determinadas personas. ¿Por qué? Era una cuestión de pura poder-control. Vale. O sea, daba poder, lo hacía más elitista, también hacía más complejo incluso, y los abogados todavía seguimos orgullosos de eso, el que no nos entiendan. Sí. Los abogados hablamos legalés. O porque hablamos el latín, utilizamos mucho el latinajo y mucha expresión rara, no sé qué. Eso forma parte de toda esa tradición histórica de, en general, no haber tenido excesivo interés en transmitir el conocimiento jurídico más allá de los casos especiales, porque al final saber mucho de algo y ser de los pocos que sabe mucho de algo, históricamente te ha dado valor. Claro. Por ejemplo, para pues eso, cuando tenías que hacer cuestiones de contratos de la época, los contratos de la época podían ser el movimiento, el transporte de grandes mercancías en ese momento, o el contrato de cómo se vendía, por ejemplo, yo qué sé, que se vendió Alaska, ¿no? Que se vendió en ese caso. Algo sí me suena. Sí. Entonces, ese tipo de casos, ese punto siempre ha sido valioso a efectos jurídicos. Es que hay un caso, y eso es que yo lo oí hace muy poco, es que no sé, era una región por Soria o por Logroño, no sé qué, que recuperó, imagínate, voy a decir, no sé si Logroño y Soria hacen frontera, pero bueno, o sea, recuperó una zona, recuperó una zona porque resulta que pusieron como prueba un documento del siglo, pero de no sé, igual del siglo XVIII o algo así, y un juez, pero eso te digo, ya hace 5 años, y un juez digo, ostras, pues sí, pues no sé qué, este documento es válido. Aquí pasa tal. todavía, aquí pasa en Mallorca, es habitual, todavía sigue siendo. O sea, una de las más típicos son los derechos de servidumbre. Servidumbre es cuando, eso es lo que llaman el derecho de paso, que es, por ejemplo, cuando alguien tiene que acceder a una finca o un campo y para acceder a su finca tiene que pasar por la finca de otro. Entonces la idea es que se crea un paso expreso para esa persona y, dadas las circunstancias, se entiende que por derecho tiene que hacer eso. Pero luego hay mucho, la enfiteusis se llama, sí, que es un impuesto que había aquí, hay inmuebles de los años finales del 1800, muy principios del 1900, que cuando se han vendido, se han visto en los registros que estaban grabados con un impuesto que cuando se transmitía había que pagar determinado porcentaje al titular de eso. Eso sigue siendo vigente y por tanto hay que hacer y abonarlo. Así que no hay cada vez hay menos, pero de esos hay. Entonces sí, ese tema, eso en su época obviamente era importante porque se utilizaban. Hay que pensar que el derecho se ha fragmentado mucho históricamente, mientras que el derecho, Roma y Grecia intentan después un poco, con esa idea un poco que comienza por allá Mesopotamia, de generalizar el conocimiento jurídico en parte para la época, pero que sea un pelín más global, universal. Cuando llegamos más a la Edad Media baja o alta incluso, la idea es que el derecho se crean los señores feudales,
no son más que micro reyes, o sea, tienen, Exacto. entonces dentro de ese micro reino, lo que llamamos los jardines vallados de las grandes tecnológicas, por eso se dice que hoy en día que las grandes tecnologías son como el feudalismo digital. Vale, eso no, a ver, eso no Sí, había ese concepto. de hecho yo soy muy fan de esa teoría. O sea, la idea es que durante el feudalismo una cosa que se creó es un gran fraccionamiento de los estados. O sea, había Ajá. microestados muy Sí. micros. Bueno, el Vaticano fue un estado muy importante, hoy en día existe, pero muy importante en parte por ese juego donde Italia tenía centenares y centenares de microestados hasta que se Exacto. hizo el trabajo, digamos, de intentar unificarlos y demás. ¿Qué pasaba si cada microestado existía? Cada microestado tenía su rey, cada microestado tenía su norma y su ley. Entonces, eso dificultaba el conocimiento y el acceso al mismo. Entonces, eso hacía más fácil control por parte del que mandaba en esa región y, por ejemplo, se imponían muchos impuestos de este estilo de grabar cosas a mis agricultores o mis comerciantes o mis artesanos o ese tipo de perfiles, porque al final interesaba. Pero a lo mejor ese impuesto que pagabas en este trozo de terreno, si te movías 50 kilómetros, era totalmente distinto. Sí. Entonces, eso que al final, eso que genera mucha inseguridad jurídica. Bueno, ahora si te vas a Andorra, ¿no? Exacto, sí. Sí. Y entonces, cuando se dice hoy en día que hay feudalismo digital, es porque, primero, por un lado, porque desde hace seguramente más de una década larga, o sea, al final hacemos una vuelta a la tecnología para ir al pasado, las grandes tecnológicas tienen sus propias normas. Igual que en el feudalismo los microestados tenían sus normas propias, Sí. las grandes tecnológicas, un Facebook, un Instagram, tienen sus términos y condiciones. Son normas de aplicación propia. Vale. Son normas privadas. Vale. Y tienen una particularidad, es que se aplican de forma uniforme a todos los usuarios, vengan de donde vengan por igual. Son unidireccionales. Tú las tomas o las dejas, como las lentejas. Sí. Eso que ha llevado a lo que ahora se intenta regular más o menos, a los famosos jardines vallados. Es decir, que si entras en el entorno de Apple, es difícil interactuar con cosas que no sean de Apple. O si entras en el entorno de Google, es difícil interactuar con cosas que no sean de Google. Entonces genera ir a la vez, sobre todo porque aquí el feudalismo ha desaparecido digital. La gran diferencia con el medieval es que no está condicionado por el espacio físico. Es diferente, porque el espacio físico ha perdido valor en ese sentido. Sí. Entonces, eso les da mucho poder y ha sido lo que les ha permitido crecer con el tiempo. Porque hemos pasado de tener prestadores de servicios, yo les llamaba, en 2013 me acuerdo, hice una presentación sobre esto, son prestadores Estado, porque tienen ciertos elementos propios de un microestado, pero en el ámbito digital. No tienen los problemas de un territorio, no necesitan un ejército, no tienen que controlar costas ni fronteras. Pero oye, tienen un poder muy chulo y tienen leyes propias. Ostras. Entonces hay ese símil de Sí. feudalismo. Hay una porque para no irme al presente, hay un tema que es del presente, que, o sea, leyendo el libro de Sapiens, hay un concepto de no sé, en plan distópico, ¿no? De que si algún día Google o Facebook, que si controla, ¿no? Que si es el poder, el poder con una empresa o tal. Y en Sapiens hablan de que eso ya haya pasado, que ya había territorios que eran propiedad de empresas. De empresas. Disney, por ejemplo, Disney fundó y creó una ciudad en la época de la minería. En la época de Estados Unidos, las empresas mineras literalmente compraron pueblos y les ponían. Disney, por ejemplo, en California. Ha salido en los últimos años que Disney ha tenido mucho lío con California, con leyes y tal, es porque muy históricamente, creo que son inicios del año 50 por ahí, se le dio permiso para literalmente fundar un pueblo. Y gobernado con las leyes de la empresa, de la ¿no? empresa. Entonces, eso de la leche. Históricamente las empresas mineras fueron de las que más mineras y la época inicios de la revolución industrial tenían tanta masa de personas y tanto poder que tenían capacidad fundaban sociedades, fundaban pueblos. Sí. Y ahí gobernaban sus normas. Lo que pasa es que, bueno, luego eso con el avance de derechos fundamentales, laborales y demás se fue desintegrando, pero no es en sí nuevo el hecho que una corporación
tenga la capacidad de control de... Exacto. O sea, que parece, es que cuando hablan parece como... Pues eso esas cosas me flipan, ¿no? Porque a veces cuando hacen una cosa en plan distópico, como futurista, como que podemos llegar a eso, es que luego a veces lees la historia y dices, es que esto ya lo hemos vivido. Las empresas de o sea, la empresa de las Indias, los que hacían transporte de mercancías y especies desde especialmente Holanda. Holanda llegó a crear empresas de tal poder económico, tenían sus propios ejércitos. Sí. El concepto de mercenario no es más que tener mi propio ejército sin ser Estado. Sí, tenían más poder militar que muchos estados en su momento. Entonces podían mover. Entonces tenían una capacidad de económica que les permitía eso. O sea, tú llegas, o sea, tú en esa época, tú eres una empresa, tienes tu ejército, llegas a un sitio, lo colonizas, lo tal. Chico, pues como si fuera tu planta de... Sí. Entonces puedes tutear de tú a tú, nunca mejor dicho, a muchos de los microestados con los que intentas. Y como al final tienes uno de los elementos de valor importantes para la época, que en este caso pues el poder militar, porque al final tenías esa necesidad. Hoy en día el poder militar en ese sentido pierde fuerza, porque quien mayormente obviamente se ha ido reduciendo ese control a los estados, y mayormente en estados de derecho quien controla el ámbito militar suelen ser civiles, pues siempre lo son. Pero claro, hay otro tipo de poderes, hay otro tipo de controles y poderes. Entonces la digitalización ha llevado a ese tipo de empresas muy mayúsculas. Hay que pensar, yo siempre lo cuento un poco porque me parece muy gracioso. En términos y condiciones, cuando analizas cuáles son los términos y condiciones más aceptados por el mundo. Bueno, Facebook tiene ahora mismo casi un poquito más de 3.000 millones de usuarios. 3.000 millones de usuarios, estamos hablando de las 3/7 partes de la humanidad. Ha pasado. Eso nunca en la historia de la humanidad ha habido ni una sociedad, ni un gobierno, ni una empresa que haya tenido tantos seguidores como Facebook. Ni tan siquiera el cristianismo en su época más alta, que llegó a los 1.200, 1.400 millones de seguidores, tuvo a tanta gente. O sea, históricamente, gente que acepte un mismo concepto en la larga historia, en lo máximo, en 20 más que el cristianismo, es Facebook. El doble casi. Hay que pensar que Facebook cumplía 20 años. En 20 años, ningún sistema de gobierno, ningún sistema de inteligencia ha tenido acceso a tantísima información y de tantísimas personas como eso. Ni tan siquiera religiones gigantescas que tienen más de 2.000 y 3.000 años de historia. Estamos hablando, entonces, porque claro, no son prestadores normales de servicios, son prestadores de Estado. Pues se pueden tutearte en según qué cuestiones, tienen mucha fuerza. Total. Es parte del juego. Y hay una cosa que te quería preguntar es, cuando pienso, ¿no? Yo qué sé, siempre me da la impresión de que históricamente se habla de la Edad Media, de los señores feudales, de todo eso, y siempre la impresión de que da, bueno, tú ves las películas, ¿no? Y es que llega ahí el recaudador de impuestos, que de tal, no sé qué, se lleva la hija de quema lo que sea, o sea, como una cosa sin ley, ¿no? Que entiendo que habría mucho de eso, ¿no? Pero incluso en esos tiempos había ahí un orden legal, algo, ¿no? ¿O cómo? Sí, bueno, es parte también es un poco el debate en esa época, es un poco plasmar de nuevo las leyes que aplican. Igual que, por ejemplo, el Código Hammurabi, volviendo a la ley del talión, decía, oye, si eres el dueño de un esclavo, que el esclavismo obviamente se entiende como legal, no es problemático, y le quitas un ojo o le rompes un diente, el esclavo es automáticamente libre, pero no te puede hacer nada. Es un ejemplo de cómo intentaban que legislando ese tipo de cosas, situaciones que hoy en día nos parecen una locura, eran bastante... O sea, conseguían, incluso a niveles de estratos distintos, porque obviamente se entendían muy distintos, se le daba cierto plus, o sea, se le daba ese extra. Entonces, en el medievo lo que pasa al final es, las leyes en este caso que se intentan, por ejemplo, empezar a plasmar, son como los primeros conocimientos de que podemos hacer no solo a nivel comercial, sino qué pasa cuando hay un problema de lindes, es decir, cuando campos o que se solapan o que potencialmente hay dudas sobre eso. Pero luego hay derechos que están más o menos basados en tradición, costumbre, el famoso derecho de pernada, que nunca ha estado... Es una cosa que es el derecho de pernada, que se supone que era que el dueño de
del terreno o del microestado de turno tenía derecho a la primera noche con quienes acaban de casarse, ¿no? Sí. Con la mujer de... En sí se ha regulado así. Es un tema que a veces es bastante polémico porque no se ha plasmado en muchos sitios, pero era una cuestión de costumbre que aparecía. Me acostumbro Costumbre porque... Pero porque, claro, en la época alguien lo debía haber hecho, lo había impuesto. Al final, el sistema jerárquico de pirámides es muy presente. Hoy en día no se entendería, es como no tiene lógica. La gente se entiende que está todo mucho más horizontal dentro de lo que cabe. Pero claro, estamos hablando de una época donde el que está arriba, si es el rey, incluso es el representante de Dios en la tierra. Sí. Ojo con eso, ¿sabes? ¿Cómo juegas con eso? Poca broma. Y a partir de eso, el representante de Dios en la tierra está diciéndole que hay determinados virreyes que le representan a él entonces que esa gente va con un nivel de subidón bastante importante. Sí. Entonces eso les permite a veces pasarse de rosca, sobre todo cuando no hay nadie que en sí esté un poco poniendo orden a eso. Entonces, bueno, eso dificulta esos avances. Es que es un poco la movida, ¿no? O sea, es que puede ser que incluso el tema de derecho de la pernada igual era un avance, porque igual antes era que se te llevan la mujer, ¿no? Sí. Dice, bueno, por lo menos lo reducimos solo a una noche. A ver, dentro de la locura, de todas estas locuras, los avances es ganar certidumbre. Entonces, si tú pasas de estados donde cualquiera... o sea, si pasas de Mad Max, que es un poco así a lo loco... Mad Max, vale, sí. O sea, en plan estados apocalípticos donde cualquiera hace lo que le monta un poco lo que le viene en gana. Pasas a tener los 10 mandamientos, pasa una tontería, pero es un avance, porque al final tienes 10 normas claras. Total. No robarás. Bueno, es un avance. Sí. Mientras que el otro es en plan, haz lo que te dé la gana. Sí. Entonces, es verdad que eso lleva a destilar eso a cosas útiles, lleva miles de años, pero todo ese tipo de plasmaciones suelen intentar reflejar posiciones más proporcionales, encontrar personas que obviamente se sienten atacadas por eso o agraviadas y entienden que hay que intentar defenderlo entre las circunstancias, y eso muy poco a poco facilita que se vaya haciendo avance en derechos, pero obviamente es complejo. Pero claro, todo lo que sea dejar claro lo que aplica, aunque sea a veces una locura o desde nuestra perspectiva una locura, eran potenciales avances. Claro, eso también está pensando que, o sea, digamos, con la mentalidad que tenemos ahora, entiendo que si hay un caso, si pasa algo y no hay una ley que pueda encontrar una solución a eso, entiendo que es un vacío legal y que hay que poner algo ahí, ¿no? Pero yo entiendo que eso es algo moderno, ¿no? Antes había, pues mira, chicos, si no lo pone en ningún lado, lo que decida y punto, ¿no? O sea, lo que decida el sabio de la época o lo que la costumbre históricamente ha decidido. Y punto, o sea, ¿cómo tradicionalmente se ha operado en esto? Pues así. Y un caso que se salga de lo normal, quizá un pueblo o un microestado cercano nos da alguna pista. Pero si no nos da ninguna pista, tenemos que aplicar nueva decisión. Entonces, bueno, por eso se crean también por ejemplo, aquí todavía eso está regulado en España. Cuando hay poblaciones inferiores a, creo que son menos de 1000, incluso un poquito menos de habitantes, no se crea el ayuntamiento como tal, se crea los concejos. Ajá. Y tienen una figura un poco así como de semi-consejo de sabios. Vale. Entonces el tipo de votación es distinto, no hay como un presidente, sino que se entiende que hay tan poquita gente. Sí. Pues estamos hablando, yo creo que no son menos, son centenares o 200, que no hace falta elegir a un alcalde de un pueblo de 150 habitantes, no tiene sentido. Vale, para tener concejales para eso, no. Se crea un pequeño concejo donde las cosas a nivel grupal se deciden, se hacen normas a nivel un poco grupal. Entonces al final el sistema societario también ha intentado eso, el dar... por ejemplo, más pensar, un antifan de la ley del talión y ese tipo de situaciones era Sócrates. Sócrates, por ejemplo, entendía que eso era una locura. Pero Sócrates, por ejemplo, fue el primero, yo lo he hablado muchas veces. Sócrates piensa que era una locura porque le parecía una salvajada. Porque no le parecía, o sea, dentro de la ideología propia, una locura en el sentido que no tenía sentido, o sea, no la había proporcional en el sentido, no había la proporcionalidad que correspondía. Pero además, Sócrates, por ejemplo, por hacer otro enganche, es el primero que plantea la idea entre una división de la esfera, lo que dicen, esfera privada y la esfera pública. Es el primero que, históricamente, el que se tenga conocimiento, plantea el concepto de privacidad. Vale. Y dice, nosotros tenemos esfera pública de cómo nos ven y cómo nos entienden,
Pero hay cosas que hacemos que solo conocemos nosotros. Y tenemos derecho a que eso sea privado. Pero eso, que es un concepto relativamente moderno, pues la privacidad luego... Históricamente la privacidad no se plasma en una norma por primera vez hasta 1899. Y es el right to be alone, o sea, el derecho a que me dejes en paz. Ah, ¿sí? El derecho a que me dejes en paz son dos juristas norteamericanos que a uno de ellos, cuando está de boda en la época, o sea, estamos hablando de finales del siglo XIX, una de las primeras cámaras de fotos de la época, la tecnología siempre tocando las narices, alguien que se estaba casando, se metió un periodista y hizo una foto a los novios y a él. Y luego salió en prensa. Y eso le enfureció mucho. Y dijo que ese agravio contra su privacidad no era propio de la época, no tenía que pasar. Y que tenía derecho a que le dejaran solo. Y eso nace el concepto de... Eso fue... Ostras, o sea, es que es una pasada, o sea, te quiero decir. O sea, el tema de paparazzis, el tema del derecho a la privacidad, el derecho al olvido, que parece... O sea, eso, yo me imagino a la Kardashian, a Kanye West o lo que sea. Claro, ahí están 200 periodistas, claro. Todo Molvita al peso sería... El tipo con las cámaras estas... que parecen un acordeón. De fuelle, ¿no? Sí, de fuelle y tal. Y dejó de... Pues ese tío es el que dio el empujón a la privacidad. El primer paparazzi. También tuvo mala suerte el amigo. Dejó para luego la foto que hago, me digo, y me encuentro al tío que no le gusta. Quisquilloso. Que hay gente aquí para elegir. Ajá. Pero claro, luego piensas, estamos hablando de 1899. Saltamos a 2004, nace Facebook, hace 20 años, y a los 5 o 6 años de eso, Zuckerberg tiene una frase muy famosa, creo que de 2009-2010, que dice: la era de la privacidad ha muerto, la privacidad no existe. Estamos hablando de que un siglo después hay un tío que dice: no, ¿qué me estás contando de esfera privada y pública? Que Sócrates lo contaba hace 2000 y pico años, a tomar por saco eso. La gente, cuando se da de alta en mi servicio, por defecto va a ser público todo lo que cuente, porque la gente está dispuesta a contar eso. Total. Y en parte, dentro de lo que cabe, es verdad que ha tenido que hacer marcha atrás, pero no está equivocado, porque al final la gente hoy en día sobreexpone a un nivel que sería impensable simplemente hace un siglo. Claro, es que hay una cosa que has comentado antes, ¿no? Que, claro, yo entiendo que en la época de la Edad Media, o sea, estaban esos feudos, pero había como una especie, había una ley a nivel, ¿no? Yo entiendo que había una ley a nivel de país, pero, o sea, había como una especie de lucha, ¿no? Digamos, entre la ley de los reyes feudales, o sea, del rey del territorio y los señores feudales, ¿no? Y claro, el símil que haces o sea, es similar a decir, a lo que es ahora, ¿no? La ley de Europa, la lucha que hay entre el gobierno europeo con lo que es la legislación de... Sí. O sea, mientras vayamos a situaciones más... Si estás en entornos más globalizados, como el que hemos vivido los últimos 20, 30 años, incluso se estandarizan las normas. Hay que pensar una norma como la protección de datos, el famoso RGPD, el GDPR es de 2018. Es una norma que ha tenido tanto impacto jurídicamente hablando, tiene 5 años poco, que se ha replicado incluso en China, que mira que es extraño, pero China tiene una norma muy parecida. En buena parte de América Latina se ha copiado ese modelo. Algunos estados de Estados Unidos han adoptado modelo. O sea, es una norma que ha tenido un reflejo, o sea, se ha globalizado. Pero si pasas a estados más entre comillas, autárquicos, o sea, que quieran independizarse más y que miren un poco más por ellos y que por tanto volvamos a una situación a 20, 30, 50 años vista donde cada uno prime más lo suyo y hay menos interés en globalizarse, también pasaremos a estados a normativas menos interoperables. Sí. La interoperabilidad del mercado y de la globalidad del mercado ha contribuido a que la ley y el derecho no sea hiperfraccionado. Porque si la norma es fraccionable y yo quiero llevarme los vinos de Mallorca, los quiero vender en Francia, mientras más sencillo sea el tema burocrático, más todo el mundo... Sí, claro, ese es el choque, ¿no? Ese es el problema que estaban teniendo, ¿no? Todas las grandes cuando se van a China, ¿no? Que ahí sí que había uno. Pero eso, las grandes tecnológicas no tienen ese problema, porque su norma es universal. Sus términos y condiciones son los mismos prácticamente con matices en prácticamente la gran mayoría del planeta. De hecho, la única norma que competía de tú a tú y en principio ganaba a la política de privacidad de Facebook en cuanto al número de personas que la han aceptado es la Carta Universal de los Derechos Humanos.
¿Esa es la única que? La única que ha sido aceptada por más personas en la humanidad que la política de privacidad de Facebook. Vale. Es entre muy... Hostia, el que losers, tío, lo de Es Facebook. entre grave y No han triste. ganado. Hostia, pues mira, vamos a dejar aquí términos y condiciones. Ahora vamos, esta es la primera parte, el primer episodio, pero nosotros seguimos aquí Sí, hablando. sí, vale. Y quiero hablar de términos y condiciones un montón. Y bueno, yo te lanzo, porque de eso no hemos hablado, pero yo te quiero hablar de constitución, de cárceles, presos, ¿vale? Y de la pena de muerte y de, yo qué sé, y de cosas que se... Vale, y de el tema de democracia, países comunistas o cosas así, Vale. cómo es el tema del derecho. Vale, vale. ¿No? Sí, Está en el menú. Vamos a hablar de eso, sí, ¿no? Vamos probando. Está guay, ¿eh? Esto ha sido gente con Jorge Modey. Nosotros seguimos aquí, pero vamos, ya volveremos otro día, que va a ser dando un rato, vamos. Ya sabéis, hay gente. También me podéis seguir en el newsletter, alejoqv.es. Y nada, chao, venga, hay gente, chao. Más cosas chulas en alejoqv.es.